Hace ya un tiempo fui a hacer unas fotos de amanecer y tal a un lugar por ahí y en eso me di cuenta que unas aves se zambullían en el agua para pescar, ¿no? Pues intenté congelar ese momento en el que ellas se zambullían, pero demoraban un poco en volverse a zambullir en el agua. Y pues le dije a mi esposa, hagamos una foto congelando el movimiento. Y así fue como tiré mi café y el de mi esposa. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Emerson Lemus y hoy ya nos metemos a temitas gordos, a temas más interesantes que nos ayudarán a dominar nuestra cámara y pues ya a empezar a hacer cositas más interesantes en el caso que tengas una cámara reflex o una cámara mirrorless, que es una cámara con espejo o una cámara sin espejo, para los que no lo saben. Y vamos al tema. ¿Cómo congelar el movimiento? ¿Qué necesitamos para congelar el movimiento? Bueno, como habrás visto en la miniatura de este vídeo, lo haremos en 5 pasos. Uno es el enfoque. Necesitamos ponernos en modo enfoque automático. Esto lo vas a encontrar en tu lente. En el caso de que no tengas una lente con enfoque automático, pues se nos va a dificultar muchísimo, porque el enfoque automático es primordial. Eso es lo primero. Segundo, seleccionamos un grupo de enfoque. Un grupo de enfoque son varios puntos de enfoque y lo cual nos da más diversidad y nos permite pues capturar un poquito mejor ese momento, ya que con un punto de enfoque simplemente pues a algo que esté en movimiento como se nos podría complicar un poco. Tercer punto, enfoque continuo. ¿Qué es esto del enfoque continuo? Bueno, como sabrás, cuando tomamos fotografías a cosas que no se mueven, a cosas estáticas, pues no necesitamos activar el enfoque continuo. Simplemente con el enfoque fijo nos basta, ¿no? Porque es algo que no está en movimiento, no va a ir a ningún lado, está allí, así que el enfoque fijo. Pero para algo que está en movimiento, sí que el enfoque continuo, en mi caso de mi cámara, que es una Canon, sería el modo al servo, que es el enfoque continuo. En el caso de Nikon y Sony es el modo AFC, si no me equivoco. Pues necesitamos activar este modo de seguimiento, perdón, que es el enfoque continuo, porque si algo que es, por ejemplo, algo que está pasando muy rápido, con el enfoque continuo vamos a darle seguimiento, valga la redundancia de palabra, para enfocar muchísimo mejor. Número 4, el modo ráfaga. ¿Y por qué el modo ráfaga? Bueno, sí es verdad que puedes hacerlo en el modo normal de solo una fotografía, pero creo que el modo ráfaga te vendría muy bien porque después en postproducción puedes seleccionar la fotografía que mejor te convenga, en que esté congelado en el momento preciso. Así que en modo ráfaga muy importante. Y quinto punto muy importante, en el dial de modos de tu cámara aparecen los tipos de modo manual, modos semiautomáticos. De estos modos semiautomáticos, en el caso de mi cámara que es una Canon, escogería el modo TV. En el caso de Nikon y creo que de Sony también, no estoy seguro, es el modo S. Ese modo lo que nos permite es simple y sencillamente modificar la velocidad de obturación o velocidad de disparo. ¿Y qué es la velocidad de obturación o velocidad de disparo? Bueno, es simple y sencillamente el tiempo en que el obturador de nuestra cámara está abierto para hacer la fotografía. Y se representa, por ejemplo, en segundos o en fracciones de segundos. Lo vas a ver reflejado en tu cámara como 1 partido por 30, 1 partido por 60, 1 partido por 240, 500 y así sucesivamente hasta llegar al nivel más alto que te permita tu cámara. Lo que eso indica es que un segundo lo partes en 60 fracciones, en 240, en 500 y así sucesivamente. También lo encontrarás en segundos, como dije, 30 segundos, 1 segundo, etc. Así que ese modo nos permite seleccionar simple y sencillamente, como dije, esta velocidad de obturación. Recuerda que entre más alto sea la velocidad de disparo, entre más alto sea esta fracción de segundo, en teoría congelarías mejor el movimiento. Pero recuerda también que entre más alto sea este número, pues le restamos luz a nuestra cámara. Pero, como estamos en un modo semiautomático, pues no nos preocupamos. ¿Y por qué no nos preocupamos? Bueno, porque la cámara selecciona los otros dos parámetros, que serían el diafragma y el ISO. Recordemos que, bueno, esto es práctica, prueba y error. Yo recomiendo ir practicando mucho porque no todo se mueve a la misma velocidad. Pues no es lo mismo fotografiar a una mascota corriendo que a un animal salvaje corriendo o, por ejemplo, a un ave que se mueve mucho. No es lo mismo congelar a un automóvil en la ciudad
que a un carro de Fórmula 1, por ejemplo. Me estoy yendo a extremos para que más o menos me entienda. Entonces, no todo se mueve a la misma velocidad, así que necesitamos ir practicando. Y no es que sencillamente podemos subir esta velocidad de obturación a lo que nos permite nuestra cámara, al máximo que nos permite nuestra cámara, por ejemplo, ¿no? Que se nos haya ocurrido por ahí. Sí que lo podemos hacer y seguramente que, por ejemplo, a 1 partido por 4000 todo nos saldrá congelado. Pero es que tenemos ciertos problemitas porque, por ejemplo, si yo subo la velocidad de obturación de mi cámara a 1 partido por 4000, entonces la cámara, como ella escoge los otros dos parámetros que son el diafragma y el ISO, entonces la cámara va a buscar una compensación de luz, abriendo el diafragma, dándole un número muy bajo y subiendo la ISO. Entonces, ¿qué nos puede pasar aquí? Bueno, por ejemplo, la lente con la que estoy grabando ahorita solo me llega a un diafragma que es el más bajo, que es de F4. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando llegue a F4 no es un diafragma muy abierto. Entonces, cuando llegue a F4, la cámara detectará que no puede bajar más el diafragma porque está bloqueado hasta F4. Así que tendrá que subir los ISOs. ¿Y qué pasa cuando sube los ISOs? Bueno, nos puede llegar a producir muchísimo ruido en la fotografía y puede que después ya no nos sirva o no nos guste simplemente. Lo que yo recomiendo es que solo si es necesario subir la velocidad de obturación para congelar mejor el momento, pues lo hagas. Recuerda también que esto es mucha práctica, práctica, práctica y práctica. Porque hay momentos en los que no se podrán repetir. Por ejemplo, no le podrás decir a un ave que vuelva a hacer ese movimiento, a un animal salvaje. Si estás en un deporte, por ejemplo, al futbolista, al carro, al Fórmula 1, no le podrás decir que vuelva a repetir la acción. Recuerda, hay ocasiones que no se volverán a repetir, así que practica mucho para que cuando quieras congelar un movimiento en específico, pues lo hagas de la mejor manera. Y sobre todo recuerda estos 5 pasos. El 1, enfoque automático. El 2, un grupo de enfoque. El número 3 es un enfoque continuo. El número 4, el modo ráfaga. Y el número 5, que es el modo semiautomático. Prioridad a la velocidad de obturación, que es el modo TV en Canon y S en Nikon y Sony. Sí que es cierto que lo podemos hacer en modo manual. En vez de este modo semiautomático, si pones tu cámara en el dial de modo manual, que es la M, sí que lo podrás hacer. Pero ahora eres tú quien domina los 3 parámetros. Ahora eres tú quien modifica no solo la velocidad de obturación, sino también el ISO y el diafragma. Entonces esto en situaciones muy complicadas, imagínate, estás congelando un movimiento de algo muy rápido. Y creo que el modo manual pues no es el más adecuado para esta situación porque necesitamos estar cambiando. Oh no, mira, necesito más ISO. Oh no, necesito más abrir el diafragma o cerrar más el diafragma, etc. Entonces creo que se nos va a complicar un poco. Que sí lo podemos utilizar siempre y cuando nosotros queramos utilizar estos 3 parámetros de una manera pues más controlada, ¿no? Imagínate que estás dejando caer un cubo de hielo en un vaso y estás trabajando con una luz directa o con un flash, etcétera. Entonces tú puedes repetir esa acción una y otra vez y pues ir probando parámetros y ver cuál es que más te gusta y así sucesivamente. Y pues eso está muy bien, pero estamos hablando de algo que tú estás controlando, de algo que tú estás manejando, la luz, que puedes repetir el movimiento y así sucesivamente. Pues en esta ocasión pues no hay ningún problema. Pero de lo contrario, el modo semiautomático para mí creo que es el mejor para congelar el movimiento. Y bueno, qué pedazo de vídeo. Sí que al principio yo sé que te parecen muchas cosas y que tal vez parece complicado, pero creo que practicando mucho, y esto siempre te lo va a decir cualquier persona que se dedica a esto, que practiques y practiques con lo que sea. No necesitas la mejor luz del mundo, no necesitas el mejor momento del mundo, simplemente lo que necesitas es practicar y practicar. Y así pues, la práctica hace al maestro, como dicen, ¿no? Y habrá un momento en que estas cosas te parecen normales, que te parecen, bueno, mira, subo esto, bajo esto, hago esto y ya. Pero eso es pues mucha práctica. Pues si tienes una cámara que tenga estas opciones que yo te mencioné, pues simplemente ponte a practicar. Y espero haberte ayudado muchísimo. Gracias por ver este vídeo, gracias por quedarte hasta el final.
Si te ha gustado, dale un like, compártelo. Si quieres que haga un vídeo de cierto tema, déjamelo en los comentarios. Yo estaré muy contento de hacerlo. Y muchísimas gracias y nos vemos hasta un próximo vídeo. Chao.